Rico como un argentino. Alguna vez fue una frase común, cuando la nación sudamericana era una de las más prósperas del mundo, y hoy se enfrenta a la bancarrota y una deuda asombrosa en una saga de hechos de la que parece que no puede escapar. A finales del siglo XIX, los economistas coincidían en algunos hechos irrefutables. Argentina, la tierra de la plata, tenía un futuro dorado por delante. Hasta mediados del siglo XX, un escenario tan crítico como el que iba a venir era simplemente inimaginable. Mientras estallaban las guerras, primero en Europa y luego en todo el mundo, la vida seguía siendo espléndida para la clase media y alta argentina. Seguramente esto a algunos argentinos os va a parecer una locura, pero el peso llegó a ser una de las monedas más estables junto a la libra esterlina y el dólar estadounidense. Entonces, ¿qué le pasó a Argentina? ¿Por qué dejó de ser un país con un futuro tan prometedor? Pues hoy lo vamos a descubrir. Bueno, parcialmente porque esto es la primera parte de 2 vídeos que tengo sobre el tema, así que si no te quieres perder la segunda, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sí, empecemos. Nuestra historia iniciará a partir de la década de los 40 del siglo XX, que es donde comienza el principio del fin. Y el principal motivo de la decadencia del futuro argentino fue la inflación, donde tenemos las primeras presiones entre 1946 y 1951. ¿Y a qué se debieron esas presiones? En primer lugar, el gobierno desarrolló una política de reformas y beneficios laborales que implicaron aumentos salariales que evolucionaron más rápidamente que el crecimiento de la productividad del trabajo, que en la práctica normalmente esto se traduce en mayores costes para las empresas, que implica subidas de precios. Pero aquí pasó algo un poco diferente. Se financió esa subida de coste mediante emisión de crédito respaldado por dinero nuevo. Es decir, las empresas se endeudaban para asumir esa subida de costes. Pero como os dije al principio, esos salarios estaban creciendo más rápido que la productividad, lo que significa que no había suficientes recursos que cubriesen ese aumento de dinero. Así que la única forma de equilibrar todo esto era mediante la subida de precios. Por otro lado, tenemos la política exterior. La política de sustitución de importaciones provocó una subida en el precio de los aranceles. Esto significa que es mucho más caro comprar afuera, así que evidentemente hará subir los precios. Luego tenemos las grandes ineficiencias causadas por el gobierno de aquella época. Se produjeron toda una serie de nacionalizaciones y las empresas públicas fueron administradas, bueno, de aquella manera, y las cuentas del gobierno acabaron más rojas que las del Fútbol Club Barcelona. Os juro que es la única referencia futbolística que encontraréis en el canal. Bromas aparte. El aumento de los costes laborales, el proteccionismo frente a mercados externos, la expansión del gasto público y por último, por emisión de dinero, fueron los 4 factores que impulsaron la inflación en aquella época. A partir de entonces fue algo recurrente en la economía argentina y el contexto internacional no ayudó mucho. El agotamiento de las reservas coincidió con la caída de precios y la demanda de productos primarios en los mercados mundiales. Así, el gobierno no tuvo recursos económicos para seguir impulsando la economía y el país entró en una recesión a comienzos de la década de los 50, agravada por una sequía responsable de destruir la producción primaria. El gobierno respondió con unas políticas extremadamente sofisticadas y que requerían de mucho estudio antes de ser implantadas. Reaccionaron con controles de precios y de tipos de cambio y bueno, estas cosas típicas que bueno, no tuvieron mucho efecto. Y para reequilibrar las cuentas externas y ayudar a los exportadores del sector primario, Argentina procedió a la devaluación del peso. La medida, sin embargo, tuvo un efecto menor del que se esperaba. Con la apertura comercial, sumando un contexto internacional donde los precios caían, implicaron un aumento significativo de la demanda de bienes extranjeros. Vamos, que entre que el precio de las exportaciones argentinas estaba bajando y al bajar los precios de los productos extranjeros, los argentinos compraban más de ahí. Y esto llevó que entre 1955 y 1958 se acumulasen
toda una serie de déficits comerciales, que provocó una erosión de las reservas internacionales de divisas que tenía Argentina, lo que dejó al país en una situación crítica. En esa década hubo un cambio de gobierno que trató de solventar los problemas, aunque ya os adelanto que sin demasiado éxito. En 1955, la deuda externa de Argentina ascendía a 757 millones de dólares, de las cuales 260 vencían en el 1956. Y para tratar de sobrevivir, en septiembre de ese año, Argentina entró en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El nuevo gobierno intentó reducir el gasto fiscal y aumentar los ingresos. Logró bajar el gasto público y el déficit fiscal, pero al año siguiente el gasto público y el déficit volvieron a subir a niveles tan altos como los de los últimos años del gobierno anterior. Se comenzaron a cometer exactamente los mismos errores. Se decretó un aumento de los salarios nominales, la oferta monetaria se volvía a expandir, en fin. La estabilización era cada vez más necesaria, pero la inflación comenzaba a acelerarse de nuevo en el 1958. Esos aumentos de inflación duraron hasta principios de los años 60, donde las expectativas inflacionarias se vieron reducidas. Los esfuerzos para estabilizar esta requirieron de una significativa restricción fiscal y una caída importante de los salarios reales a partir del 59. Ojo no confundirse, atentos cuando digo salarios nominales y salarios reales. Y vamos a detenernos en esta década, ya que hubo toda una serie de fenómenos que hizo que la inflación fuese sistémica, es decir, que se quedase pegada como una garrapata a Argentina, dicho de una forma para que me entendáis. Un impulsor de las espirales inflacionarias en este intervalo de tiempo fue el sector externo. Es preciso recordar que un país con vocación agroexportadora como Argentina sufrió una evidente escasez de divisas, porque se producía y exportaba sobre todo materias primas, con precios muy variables en el corto plazo y determinados en los mercados internacionales. Vamos, que Argentina no tenía el control sobre aquello que vendía. En términos económicos sería una economía precio aceptante, es decir, que se imponía un precio en el mercado y si te gusta bien y si no, pues te aguantas. Pero al contrario de lo que pasaba con las exportaciones, se importaban bienes industriales de precios más estables. Así, mientras que los valores de las exportaciones subían y bajaban periódicamente, aumentando o disminuyendo los ingresos de divisas, no ocurría lo mismo con las importaciones. Esto provocaba unos saldos exteriores bastante fluctuantes, además de restringir la disponibilidad de divisas para el país argentino, ya que recordemos que tener divisas extranjeras ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica de un país, y todos los intentos por reequilibrar esa balanza acabaron desembocando en subidas de precios locales. Las empresas, para tratar de equilibrar sus saldos exteriores y reducir el déficit, tenían que subir los precios internos para ver si lograban cerrar esa brecha. Y sumando a esto, la devaluación del tipo de cambio también impulsaba los precios al alza. Todo esto acabó en una recesión que hacía disminuir la inflación y la economía volvía a empezar de cero. Poco a poco se conseguían superávits, entraban divisas al país, impulsaba la economía, la deuda volvía a aumentar, el tipo de cambio poco a poco se iba erosionando y volvíamos a empezar de cero. Estos ciclos, conocidos como stop and go, se iban repitiendo a lo largo de la década, haciendo que la inflación vaya apareciendo y desapareciendo de forma intermitente. Pero aparte de eso, hay otra cosa que generaba esa inflación estructural. La economía argentina empezaba a crecer y hacía que su demanda aumente. Pero al tener un tejido productivo bastante deteriorado, las empresas no podían abastecer esa demanda nueva. Así que la única forma de hacer el ajuste era vía precios. Y todo este contexto que hemos dado es importante para entender lo que pasará en los años 70. Esta situación de constantes devaluaciones, crisis y demás se mantuvo hasta el 73, donde entraría de nuevo el mismo gobierno que había en los 40. En ese año, mediante nuevas expansiones monetarias, se financió el déficit fiscal del gobierno. Y el déficit fiscal iba en aumento hasta llegar a un pico récord del 16% del PIB. Pero aquí hay una cosa bastante sorprendente,
Y es que la inflación argentina bajó de un 124% en el primer trimestre a un 5,4% en el tercero, algo que nos puede dejar descuadrados, pero tiene una explicación, y es que se volvieron a congelar los tipos de cambio y los precios. Pero esa huida hacia adelante no les sirvió de mucho al gobierno, ya que la herencia que dejaron los años 60 se hizo notar, y el panorama que había era bonito. La inflación se hizo cada vez mayor y la economía del país se vio amenazada por la parálisis de las inversiones, la suspensión de exportaciones de carne a Europa y el inicio de un importante deterioro de la deuda pública. Como os podéis imaginar, esa situación era una bomba de relojería. En cualquier momento eso acabaría estallando, y acabó con un golpe militar que derrocó al gobierno que había por aquel entonces. El objetivo del nuevo gobierno era declararle la guerra a la hiperinflación, y lo hizo con medidas draconianas, atacando al consumo, los salarios y realizando políticas monetarias contractivas. No sé si os podéis hacer una idea de lo que fue aquello. Y en cuanto a resultados, bueno, consiguió bajar la inflación, pero a niveles anuales no menores del 150% en promedio. Pero los problemas para este gobierno solo acababan de empezar. El crecimiento exponencial de la deuda en divisas extranjeras que generó la dictadura militar añadió una presión extraordinaria sobre las finanzas públicas, y junto a todos los factores mencionados anteriormente desencadenaron tensiones sociales que no se resolvieron incluso después del gobierno. Para tratar de arreglar esto, a finales de la década de los 70 se intentó liberalizar la economía, se redujeron los aranceles, se integró en el sistema financiero mundial, es decir, trataban de poder recibir con más facilidad financiación del exterior, con el fin de que entren divisas extranjeras en la economía. Esto es el primer paso para comenzar a entender lo que estaba a punto de suceder, ya que estas reformas, junto con la implementación de un seguro de depósitos garantizados por el gobierno, son claves para entender la evolución de la deuda pública durante la siguiente década. Para quien no lo sepa, un seguro de depósito es una garantía que da el gobierno a las personas en caso de que un banco quiebre. De que, oye, si el banco quiebra, os devolveré esta parte de lo que teníais en el banco. Y como os podéis imaginar, acabó ocurriendo una crisis que obligó al gobierno a cumplir su promesa y disparar la deuda pública. Pero al mismo tiempo que ocurría esto, hubo una nueva crisis de balanza de pagos, ya que el país se quedó sin divisas, lo que condujo a una fuerte devaluación de la moneda nacional. El gobierno no pudo cumplir con sus obligaciones y se vio obligado a declarar el default, cosa que obligó a Argentina a salir de los mercados internacionales hasta 1991, y todos esos desequilibrios tuvieron que ser financiados con señoraje, es decir, imprimiendo dinero. Y durante ese periodo el país fue testigo de dos nuevas hiperinflaciones y varias crisis de balanza de pagos. En el 82 el gobierno se vio obligado a renunciar. En primer lugar por la situación y en segundo por la derrota de la guerra de Malvinas, convocando elecciones libres, que dio paso a un gobierno nuevo, que tuvo que recurrir al famoso Plan Austral. En octubre del 83 entró el nuevo presidente de Argentina, en medio de una situación muy delicada. Pero antes, volvamos otra vez al pasado para entender el contexto. Desde los años 70, bancos importantes como el Citibank llegaron a la conclusión de que la mejor inversión en el contexto de esta inflación de esos años era la colocación de activos en países subdesarrollados, que estuvieran dispuestos a endeudarse en magnitudes importantes. Y toda la deuda era fijada en dólares, y al mínimo movimiento al alza de los tipos de la Reserva Federal podría provocar estrago en las economías que estuviesen endeudadas en dólares. A fin de evitar estas crisis que podían generar grandes pérdidas a los bancos, la administración de Reagan y el Fondo Monetario Internacional idearon la estrategia de refinanciación mediante préstamos, pidiendo a cambio la implementación de reformas estructurales. El gobierno argentino de aquel entonces intentó declarar la deuda externa de esta como deuda odiosa, lo que llevó al gobierno argentino a tener varios problemas con el Citigroup. El pago de los elevados compromisos, unido al bajo precio de las materias primas, presionaba sobre el tipo de cambio y finalmente sobre el nivel de precios. Vamos,
toda una hecatombe política. Las negociaciones para refinanciar esa deuda empezaron a finales de la dictadura militar y continuaron durante toda la década, pero os adelanto que fracasaron estrepitosamente. El FMI amenazaba a Argentina con interrumpir el flujo financiero y ante esta situación las cosas no hicieron más que empeorar. En una situación como estas, las personas empezaban a liquidar activos denominados en pesos y a comprar lo más rápido posible porque esperaban que el peso se devaluara en un futuro próximo. Esta huida del dinero en su extremo lleva a la hiperinflación. Es cuando los comerciantes dejan de vender porque no tienen seguridad de si podrán reponer esas ventas, provocando un corte en la cadena productiva. Sumando a esto se producen despidos, una situación de angustia que desembocaban en saqueos y desmanes. Ante semejante circunstancia, el gobierno ideó un plan para intentar salir de esto, el Plan Austral. El Plan Austral, implementado en 1983, es recordado por la quita de 3 ceros al peso para crear una nueva moneda y por una serie de medidas poco convencionales. Los principales problemas económicos, la deuda, la inflación, los desequilibrios externos, querían ser tratados con ese superplan. En primer lugar, se trataba de garantizar las exportaciones con el fin de obtener divisas para el pago de la deuda. Se aplicaron varias medidas de liberalización comercial para lograrlo, pero lo interesante del plan viene a continuación. Se realizó una devaluación del 15% de la moneda y se congeló el tipo de cambio. Y para evitar un desplazamiento hacia el dólar, se realizó un feriado bancario, pero también se trató de crear una moneda nueva, el Austral, que equivalía a 1.000 pesos argentinos. Y después de esto, las clásicas medidas que hemos comentado a lo largo de este vídeo. Congelamiento de precios, salarios, etc. El país iba encaminado a una hiperinflación inevitable, que el Plan Austral trataba de evitar de alguna forma. En el 86 comenzaron a hacerse correcciones. Nació el Austral 2, mientras lentamente se diluían los logros del Austral original. Los controles iban cediendo básicamente por la presión de los empresarios y los sindicatos, los cuales volvían a la carga ejerciendo el derecho a reclamar actualizaciones salariales. Aún así, el año cerró con una inflación de 2 dígitos de 82%. Y esta historia aún no ha terminado. Nos falta mucho por contar, pero lo trataremos en el siguiente vídeo. Esto ha sido la historia de cómo un país que tenía unas perspectivas de crecimiento muy grandes acabó siendo arruinado. Como hemos visto, primero se destruyó el capital argentino, después de esto los gobiernos no pudieron pagar los déficits contraídos con países extranjeros, haciendo que la única forma de financiar esa deuda sea la emisión monetaria y la confiscación. Esta combinación de políticas condujo inevitablemente al repudio del dinero nacional, fuga de capitales y estancamiento, algo que sigue vigente en Argentina a día de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si conocíais esta historia de Argentina y nos vemos en la segunda parte de este vídeo.